Hola, ¿cómo estamos? Nuevo encuentro que tenemos todos de solitario, esta vez con su más nuevo lanzamiento que es Cultura y Conocimiento. Vamos a analizarlo filosóficamente, vamos a entender línea por línea lo que Solitario quiere transmitir. Vamos a pausar donde sea necesario y sin más que agregar, empecemos. Ahí. Creo que tenemos la imagen de la miniatura capturada ahorita. Me he dado cuenta a lo largo de las canciones que he reaccionado de Solitario que él siempre tiene que ver su miniatura, o sea, el arte completa como tal está entrelazada y en este caso son números binarios, sí, son ceros y unos y una persona que está vacía. No es una persona, o sea, en realidad solo es una capucha que está vacía. No hay nada detrás de él. Sigamos. A ver, ¿qué nos quiere decir? Por el momento no entiendo nada. Cultura y conocimiento no es lo mismo, establecer una distinción clara entre ambos conceptos es menester. Cultura y conocimiento no es lo mismo. Vamos a ver qué propone Solitario para diferenciar ambos conceptos. Yo desde el inicio podría decir que conocimiento es el conjunto de saberes que está puesto eh, a la disposición de todo aquel ser racional para que los adquiera, mientras que cultura lo definiría como el conjunto de normas, valores, religiones, a la cual un sujeto adscribe y lo constituyen de cierta manera. Y dice, la distinción entre ambos conceptos es menester. Esta es la primera palabra que Solitario ocupa. Menester significa algo necesario. Para entender esta palabra, yo la leí por primera vez en Ética Nicómaco de Aristóteles. La dice muchas veces, que las cosas sean menesteres, es decir, sean necesarias para otras cosas. Y es el vocablo que maneja Solitario es de una persona que tiene el conocimiento en filosofía antigua, o por lo menos tiene una noción de textos clásicos de Aristóteles, de Platón, porque incluso si una persona ahonda por su propia cuenta en estos temas, no va a encontrar este tipo de vocablo tan antiguo. Sigamos. El conocimiento es sustantivación del conocer. El conocimiento es sustantivación del conocer. Sí, el sustantivo es el nombre de un sujeto del cual se pueden predicar cosas. Entonces, en este caso, el sustantivo es conocimiento y el verbo es conocer. Entonces, el que conoce tiene conocimiento. Entonces, yo conozco. Entonces, en ese momento, el sujeto yo tiene algo, hace una acción, conozco. ¿Y qué puedo decir de ese sujeto que conoce, que tiene conocimiento? Eso sería básicamente lengua, pero es a lo que Solitario se quiere referir. O sea, tampoco... Creo que me he pasado en esta explicación. No sé. Engloba todo aquello cuanto nos es posible saber. Ok. El conocimiento es todo, es la totalización del saber. Lo está diciendo Solitario acá. Creo que voy pausando casi que línea por línea, pero créanme que es necesario hacerlo. La cultura, sin embargo, empleada como adjetivo. ¿Cómo puedo? Cultura es sustantivo también. Es un sustantivo abstracto, igual que conocimiento empleado como adjetivo. Ah, creo que se refiere a
El adjetivo es algo que dice algo de el sustantivo, algo del sujeto. Entonces, un adjetivo de cultura no es cultura como tal. Un adjetivo de cultura sería culto. Y esta palabra es muy interesante. Dicen, esa persona es muy culta. ¿Por qué? Porque sabe bastante de tal cosa. Por ejemplo, en los programas como ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué culto ha ganado $25,000, por ejemplo? ¿Por qué? Porque se sabía el 10º elemento de la tabla periódica, porque se sabía en qué año se jugó el Mundial de 1934, porque sabía cómo se llamaba el caballo del emperador Calígula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se refiere a que esa persona es culta. Y sigamos. Creo que Solitario nos va a dar más de qué hablar. Amo esto. Solo indica el acervo que un sujeto tiene consigo. Y claramente lo está diciendo Solitario. Acervo es el acopio, la acumulación de conocimiento que alguien tenga, ya sea por herencia o culturalmente. Entonces sí, la cultura solo indica ese conocimiento transmitido que esa persona tiene. Por ejemplo, la religión, rezar el credo, el Padre Nuestro, sería un acervo que alguien tiene consigo, porque ha sido un conocimiento transmitido de forma hereditaria. De un conocimiento muy concreto, el cual es obviamente la totalidad del conocimiento perteneciente. Sí. Creo que se va entendiendo. Este saber concreto se sustenta y deriva de su homónimo cultura en su forma sustantiva. Ok. Creo que anteriormente les he explicado en parte de eso. Voy a dejarla correr en cuanto pueda. Es una idea vaga, históricamente indefinida. Sí. La verdad, no hay un consenso de qué es cultura. En el psicoanálisis es algo. En la antropología es otra cosa. En el materialismo es otra cosa. En el idealismo es otra cosa. Como ya mitificó, bueno, a lo largo de su vida. Bueno. Cuando él dice bueno, se refiere al filósofo español Gustavo Bueno. Ya que mencioné que hay diferentes perspectivas filosóficas de las cuales nosotros podemos ver la cultura, está por ejemplo Freud. Freud escribe el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura, Freud dice, el hombre salvajemente quiere tender a la locura, tiene esa tendencia a la locura. Pero es la cultura, en este caso la religiosa, dice Freud, que detiene al hombre a no arrojarse a la locura. Y más adelante la escuela de Frankfurt va a decir Marx Horkheimer, y Teodoro Adorno, que Prometeo encadenado estaba puesto a tirarse a la locura del canto de las sirenas cuando éste iba en el mar, porque las sirenas nosotros sabemos que con el mito te vuelven loco, pero él pide que lo aten al mástil para poder oír el canto de las sirenas y de esa manera no hacerse loco y tirarse al mar. Esto quiere decir que el mástil, lo que te ata, lo que te hace que no se emancipe tu espíritu salvaje, es la cultura, es la sociedad la que te ata a que no te hagas loco. Para Freud, por ejemplo, una iglesia podría representar la proyección psicológica que una persona tiene a querer trascender más y se refleja en Dios mismo. Gustavo Bueno, al contrario, critica que el término cultura es banalizado incluso por políticos. También dice Gustavo Bueno, no, momento, que la cultura sea una cosa alimentada históricamente, porque Gustavo Bueno es materialista, entonces para Gustavo Bueno la cultura la acompañan movimientos dialécticos históricos. No es solo una proyección del psicoanálisis o de la psicología, como diría Freud, sino que, momento, esa iglesia que vos ves ahí tiene un contexto histórico.
por qué fue creada, qué representa para los creyentes cristianos. O sea, para Freud una cultura es superior a otra. No hay una cultura que sea igual o semejante, sino que hay élites en las propias culturas para Freud. Por ejemplo, el cristianismo es superior a una religión X. ¿Por qué? Porque no ha trascendido tanto en el materialismo del hombre, en tanto que ha formado un sistema político, un sistema jerárquico, el Papa, los padres, los cardenales, etcétera, etcétera. Además que sustenta a una civilización en valores. O sea, la cultura no es la proyección del hombre, la religión no es la proyección del hombre a proyectarse en Dios o al miedo a la inexistencia. No, dice Gustavo Bueno, momento, ahí estamos minimizando, banalizando el término religiosidad, achicándolo a la pura psicología. Un ejemplo claro, creo que ya me extendí bastante. Por ejemplo, me acuerdo en la universidad que decían, ¿ya viste cuánto sabe de cine tal persona? Y decían, sabe de cine. Una vez lo oí hablar de Marvel. Y decía, esa película de Marvel, que no me acuerdo cuál fue, para mí fue un 9 de 10. Ahí dije yo, momento. 9 de 10 en términos Marvel o 9 de 10 en términos cine. No, como cine en general. Y ahí te das cuenta que una persona no tiene el conocimiento de cine, sino que simplemente ve películas. Ver películas, saberse actores, saberse directores, no es saber de cine, es ver películas. Saber de cine es saber parametrizar, encontrarle coherencia al guión. Por ejemplo, Quentin Tarantino tiene muchas películas muy entretenidas, con una escritura espectacular. Por ejemplo, cuando uno ve Pulp Fiction o Tiempos Violentos, creo que es en español, los flashbacks que él hace son espectaculares, son entretenidos, hay escenas violentas, hay escenas... te motiva a seguir viendo la película, pero carece de lo fundamental en el arte, que es el mensaje. Si algo no tiene mensaje, ya es entretenimiento y sería banalizar el arte. Por ejemplo, hay una película que se llama Nacido el 4 de julio. Nacido el 4 de julio, el mensaje es que las personas caen ante la ideología del nacionalismo, van a pelear por su país, en este caso van a pelear a la guerra de Vietnam, regresan a su país fracasados, minusválidos, y a la sociedad no le interesa el que fue a pelear en nombre de su país. Vos fuiste por un ideal de que vas a ser glorificado como héroe en tu país, y en la película queda demostrado que vos fuiste, diste tu vida y para la sociedad no sos nada. Entonces, este mensaje comparado con algo de Marvel o de Quentin Tarantino, hay que comparar. Entonces, ¿sabe de cine o no sabe de cine? Entonces, por ahí va. Creo que ya me extendí demasiado. Las élites adoran este término tan flojo del que se sirven para hacer y deshacer a su antojo. Cuando en boca de un político oigo cultura mi mundo tras... Esto es verdad. Por ejemplo, caso concreto, Argentina. No estoy diciendo que Milei sea la panacea que va a salvar a Argentina de la situación en la que estaba. Pero dice Milei, no hay dinero para mantener la cultura. ¿Y qué era la cultura para el partido kirchnerista, si no me equivoco? Era que en carnavales, en eventos, cantara una pseudoartista que se llama Lali Expósito, creo. Y esto es lo que financiaba el gobierno para darle cultura a la gente. O películas llenas de ideologías subjetivas, como las cuales Solitario menciona en El mundo subjetivo. Entonces,
el político siempre, lo que dice Gustavo Bueno, va a hacer de la cultura un mitin político, una forma de campaña política, en la cual yo te doy cultura y vos me das tus votos. Así funciona. Cuando un político diga tenemos que hacer más cultura para este país, preocúpense porque les va a sacar el dinero para darles cosas banales que ustedes no necesitan. Su invocación procede una destinación de fondos bajo el pretexto de proporcionar, conservar y servir a una entidad ideológica que imbuye con atributos con la capacidad de elevar a los partícipes con que su identidad se constituye. Sí. Sí, esto es lo que les decía, por ejemplo, el cine. La lista de Schindler es de Steven Spielberg. O sea, esto no te hace a alguien elite. A esto se refiere. Podríamos decir en definitiva que bajo esa indefinición de cultura subyacería la objetiva conjunción de actividades que sigue un grupo social. Sí, correcto. Creo que es la definición que Gustavo Bueno da. Un momento concreto del espectro temporal sujeto a un constante. Sí. Además que la cultura evoluciona e involuciona. Va a ratos. No es algo fijo. Cambio y que no tiene origen fijo, como en la contracultura ya se dijo. La contracultura. Supongo que debe ser otra obra de Solitario. Sería de oírla. Solo en un transformacionismo dicho término tiene cobijo. La cultura no es igual para el padre que para el hijo. Correcto. O sea, por ejemplo, mi papá o alguien que esté viendo puede decir, ¿cómo va a ser música Bad Bunny? Mientras que alguien de 14 años diga, no, qué buenas las de Bad Bunny, la última que sacó. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo claro. Hace poco estaba en la clase de inglés y estábamos hablando de música precisamente. Y yo dije, la gente dice, la música de antes era más bonita. Y yo les puse el ejemplo de la canción de La Prisión de Jailhouse Rock de Elvis Presley, donde claramente Elvis Presley hace una apología o una mención, no es una defensa como tal, en las cárceles. Dice, el prisionero número 47 le dijo al número 3, tú eres el pajarito más bonito de este lugar. Ven a mi celda y bailemos el rock and roll. Explícitamente se sabe lo que está diciendo. Y las señoras, ¡ay, qué música más bonita! Ahora, si la analizás la letra, entendés que está haciendo referencia a un acto que se da en la cárcel, pero se va entendiendo. No dista tanto de una canción de Bad Bunny, en tanto que está más ingeniosa la de Elvis Presley cuando dice number 47 set the number 33, you are the cutest bird that I ever seen. Come here and dance to the rock and roll dance. Aunque traten de imponer la univocidad de esta idea, que como una mala bala cala en mente maniquea, por más que explique un prado un ciego no haré que lo vea. Sí. Por ejemplo, esto que dice Solitario. O sea, Solitario puede tener esto, el concepto en sus 1:47 minutos que llevamos. Está claro. Yo creo que he tratado de descomponerlo un poco más. Pero si alguien no entiende esto, por más que se le esté explicando, pues es como explicarle a un ciego cómo es el color rojo.
si nunca lo ha visto. Nosotros tenemos que ver las cosas por nosotros mismos. Y después las cosas como Solitario nos van a llegar aún más. Nos van a hacer reflexionar aún más. Y llevarle la contraria a un idiota es buscar pelea. La cultura siempre pop, la de ahora y la de antes. Pues todo lo que hoy es cultura en su día fue imperante. Sí. Sí. Entiendo. Es lo que les decía. Ahora oír, por ejemplo, rock and roll. Qué culto la música que oye. Pero en su momento fue pop. Era lo que oía el pópulo. Time de Pink Floyd es Dark Side of the Moon de Pink Floyd es muy popular. Es de los álbumes más vendidos del mundo. Claro, tiene letras excepcionales. Pero la gente las entiende. O se dejan arrastrar por la moda. Elevada a hombros de una masa dominante. Sabemos que la masa siempre es por de su ignorante. Teniendo en cuenta. Bueno, eso es un patrón humano. O sea, nosotros buscamos la comodidad. Y no sé si ustedes sabían, pero pensar demanda energía. Es como ir al gimnasio. Entonces, incluso cuando nosotros nos tiramos en el sofá así, queremos gastar la menor cantidad de energía posible. Porque queremos ser reserva de energía. Son rasgos primitivos, creo, no estoy seguro. Pero creo que así va. Por eso las personas prefieren no pensar. Claro, hay ciertos contextos donde se puede permitir, por ejemplo, yo veo en las votaciones de países que las personas se dejan llevar, no analizan, pero esta persona puede ser alguien que tenga un trabajo muy pesado y viene de un palizón físico donde lo único que quiere es entrar a TikTok y ver mujeres bailando, ver hombres contando chistes. A mí me pasa, creo que a ustedes también les pasa. O sea, tener ocio, creo que Solitario le dice, no es el problema. El problema es que tu vida se convierta en puro ocio. Como Hegel lo diría, el amo y el esclavo. ¿Qué pasa? Mientras el esclavo trabaja y produce la materia para el amo se dedica puramente al ocio. Y es acá donde el esclavo crea la cultura, diría Hegel. Que dentro del vulgo abandonista siempre emerge pretenciosamente un subgrupo elitista que constituye no solo el mismo grado de ignorancia, sino su sustrato y sustento de mayor importancia. Sí. Creo que les expliqué muy bien con lo del cine. O sea, este chavo, este tipo que decía que era muy bueno en cine, que sabía de cine, lo tenían la masa, lo tenía como, wow, ¿cuánto sabe de cine? Pero en sí no sabía. O sea, no tenía conocimiento de cine como arte. Confundiendo conocimiento con vana erudición y atribuyéndole a este una supuesta elevación. Todo, correcto. Borraron del mapa así la verdadera ubicación de la información que hace progresar nuestra cognición. Sí. Así reza el populacho intelectual con sumo agrado a la apócrifa deidad del nuevo becerro dorado. Y mientras su seso en tal banalidad está ocupado. Es que creo que ya lo expliqué todo. No puedo. Y no sé si mis reacciones sean buenas, si mis análisis sean buenos. Yo creo que sí. O sea, estoy muy seguro que sí. Pero si hay algo en lo que puedo mejorar, díganmelo. Porque entender a este hombre es algo que este hombre quizá quiere que todos lo hagan. Creo que dice, si todos entendieran al genio, tendrían que ser genios por norma. Correcto. Del verdadero saber se puede ver despreocupado. El consumo de este humo de trivialidades hace que ignorantes se crean doctos por saber superfluidades. Se asegura paupérrimas
la sapiencia, la asignatura de aprender su antitético sucedáneo, la cultura. No jerarquizar el conocimiento es una meme. Sí, y esto lo dice Gustavo Bueno también, que no todas las culturas son iguales, que por ejemplo, no todas las religiones tienen el mismo valor material. El conocimiento también. O sea, no es lo mismo saber de filosofía, saber de arte, pero saber en tanto poder reflexionar. Por ejemplo, leer el Quijote no es lo mismo a entender el Quijote. Por ejemplo, Karl Marx, fue un comentador de Hegel. Pero si él no se hubiera propuesto escribir más y a partir de lo que las bases hegelianas, dar el salto al materialismo y la crítica que él hace al sistema burgués de su momento histórico, no hubiera pasado de ser un comentador de Hegel. Toda la información no tiene la misma validez. Si comprendieran que hay grados, tal vez su acopio de insustancialidades podría transformarse en lucidez. O dirán que es igual de relevante, ¿verdad, señores? Para la vida útil e intelectual de cualquier tipo, conocer el nombre de cada uno de los jugadores de fútbol. Me sé la alineación del Barça de memoria. Iñaki Peña, Cubarsi, Íñigo, Valde, Koundé, Casado, Pedri, Dani Olmo a veces, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. No, es broma. Pero comparemos eso, que me lo sé porque me gusta el fútbol, a lo que anteriormente he dicho. Hay una gran diferencia entre saberme esos 11 jugadores y saber, por ejemplo, que la crítica de Gustavo Bueno a la cultura, la crítica de Freud a la cultura, y cómo interpretar la cultura, y por qué vivimos en un mundo tan subjetivo ahora. Del mundo y cómo se conforma cada equipo, que destinar el mismo espacio de almacenamiento, estudiar por ejemplo la tabla de los elementos, la formación de enlaces químicos, su fundamento, la física de partículas o el propio movimiento. Está claro que de saberes no hay una sola clase, la cultura es superficial, la materialidad base. Sí. Sí. Por ejemplo, saberte el horóscopo. O sea, alguien que quiera el horóscopo con algo bíblico, hace un poco de tiempo se abrió este tipo de debate, como que, sí, yo creo en el horóscopo, no está fundamentado en nada, ni tu Dios tampoco, pero la riqueza histórica que tiene el cristianismo de las culturas judeocristianas y sus éticas, por ejemplo, están presentes en Marx, que yo no soy marxista, pero me gusta bastante Marx, o sea, sin llegar a serlo. Entonces, lo tuyo es intrascendente. Saber del horóscopo chino, no sé. Va por ahí, ya creo que está muy explicado. De modo que hay que ser bastante bruto para superponer el conocimiento cultural al absoluto, o alguno que tenga mayor cercanía material con lo fenoménico, lo que sabemos que es real. Pero en fin, la objetividad da igual en un mundo de idealistas donde predomina la paja mental. Sí, lo que les decía, hay muchas definiciones de cultura y cómo esta se acopla a la práctica, dependiendo de la vertiente filosófica que se tome. Pero alguno por ver un cuadro y reconocer su autor se las da de superior intelectual, vaya valor, cuando ignora los principios más básicos de la física y a la mínima reflexión muestra complexión tísica, tu estulticia es supina. Sí, de acuerdo con Solitario. Solitario me representa, lo siento. O sea, lo que yo profeso por admiración a las letras y reflexiones que él
saca en cada obra son... Aunque a veces lo critico, le tengo cariño a Solitario. Debo reconocerlo. Es muy noble su causa. Si te crees intelectual por saber que Velázquez pintó las merinas, si prefieres conocer un monumento antes que reflexionar y estudiar sobre el todo y su funcionamiento. Tanto erudito de fruslerías escucho, que de decirles algo al respecto. No es sabio el que sabe mucho, sino el que más sabe de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La cultura es defender la anulación de los diversos grados de importancia de la información, partiendo de una asunción relativista, sin más fundamento que un precario elemento antropocentrista. Los adeptos a este relato, mito cultural, los llamo snobs en oposición al hombre intelectual. Snow, si no me equivoco, es como un poser. Es una persona que sigue mucho las modas. Creo que eso es Snow, si no me equivoco. Pues para ellos el conocimiento no es lo sustancial, sino la apariencia de ser un sujeto sapiente. ¿De qué me sirve saber todo lo que sé si no lo voy a aplicar a algo concreto? Imaginémonos... Pero ni siquiera es tanto así, es más... me voy a aprender estos datos para parecer intelectual. Me voy a aprender que en 1948 fue la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que va por ahí. No sé si fue en 1948 ahorita. Estoy dudando. Creo que sí. Pero es lo que les digo. O sea, lo puedes decir con tanta certeza que igual alguien que no sea se lo cree y va a decir, wow, cuánto sabe. Pero en realidad, y el contexto que hay detrás, por qué se dio, por qué explotó la Segunda Guerra Mundial, quiénes son los filósofos que criticaron la Segunda Guerra Mundial, cuánto hay que hablar de los derechos humanos previo a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hablar de los derechos humanos en la Edad Media, que es lo que estoy estudiando actualmente. Que por cierto, ayer estudié San Agustín y está bien interesante. Antes creía que Santo Tomás era mejor que San Agustín. Ahorita me equivoco. No sé. Eso es lo bueno de estudiar filosofía. A veces es como que has construido un castillo de naipes de conocimiento y de repente, si estás abierto a otras vertientes y reflexionas y sí, te lo botan así. Y hay que volverte a reconstruir. Pero es la pasión por el conocimiento. No busca más beneficio que la aceptación social, y buscando la aprobación como un bien se hacen el mal. Si supieran las virtudes del conocimiento puro, dejarían de hacer tanto teatro, tenganlo seguro. Sí, estoy correcto. Debo admitir que no le he puesto atención a la miniatura y a su significado. Dicen que soy muy culto, les replico que no es cierto, y tras mi aserto su rostro adopta un extraño desconcierto. Sí, entiendo, porque Solitario no quisiera que le llamaran culto. Porque no es que solo sepa las cosas, ha llegado hasta la raíz, a tal punto que yo por eso motivo a las personas a estudiar filosofía. Porque todos los saberes nacen ahí. Entonces, no hace falta leer más cosas cuando alguien tiene los principios filosóficos o por lo menos claros. Yo sé por qué cierta gente vota quien vota. Porque últimamente el populismo tanto de derecha como de izquierda está surgiendo. Milei es populista, liberal, pero populista. Bukele es un populista. Trump es populista. AMLO lo fue y era de izquierda. Entonces, ¿por qué este movimiento ahora? Porque ahora la política es de personajes, más que de gente seria, sí. De traje. ¿Por qué? ¿Por qué este movimiento? Las personas se están cansando de lo mismo y de personas que no resuelven sus problemas. Esto más que todo en Latinoamérica. ¿De qué me sirve un político serio así? Si hemos probado muchas veces y nos han robado
se han enriquecido ellos y sus familias y sus amigos y los empresarios que son amigos de ellos. Y nosotros seguimos igual. Entonces están saliendo estos tipos de rockstars mesiánicos. Vuelvo a decir, Milei me parece bien en lo que conozco, alejado del contexto. Porque hay personas fuera de mi país que a Bukele les parece excelente. Y tiene sus fallos. Quizás para otro video. Pero sabe todo atento que no miento, pues yo no soy un hombre de cultura, sino de conocimiento. Esto es todo. Espero no haberlos cansado. Creo que me excité mucho haciendo este video. No sé, es la pasión por el conocer y escuchar a una persona que admiro tanto como Solitario. Los exhorto a conocer más, a ahondar más. Yo no sé mucho, sé poco a comparación de la totalización del conocimiento, como él lo decía al principio, pero háganlo. Somos un animal racional. Animal de naturaleza racional. Nos vemos en el próximo video. Sus críticas, sus likes, sus comentarios son muy importantes. Hoy sí.